Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Las 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, abren sus puertas las bolsas europeas. El foco puesto en España en los títulos de Telefónica. Ha presentado cuentas, ha presentado plan estratégico. Enseguida recordamos los detalles. Lo más llamativo es el recorte del dividendo a la mitad para el año que viene, pero la compañía todavía sin cotizar en bolsa. Venía cayendo en preapertura. Vamos a ver si se confirma esa bajada de los títulos de la operadora en un IBEX 35 que sí que empieza con recortes. Y ojo, que tal y como anticipaba los futuros, son recortes bastante abultados para la bolsa española. Efectivamente, estoy viendo además las posiciones que intentan cruzarse de Telefónica. No hay ajuste entre las órdenes de venta, que son mucho más abultadas que las de compra. Estarían intentando cruzarse esas posiciones en 4,03 euros. Ayer Telefónica cerraba en 4,29. Por lo tanto, estaríamos hablando de una caída en torno al 6-7%. Lo estoy haciendo de cabeza, pero con un recorte importante abriría Telefónica. El IBEX, sin tener en cuenta esa caída que va a producirse cuando se produzca el ajuste de oferta y demanda, pierde un 0,8%, 15.905 puntos. Adiós a esa cota de los 16.000. Tenemos los títulos de ACS bajando un 2,2%. Acerinox se deja 2 puntos porcentuales. ArcelorMittal también baja un 2% y no tenemos ni un solo valor del IBEX 35 que esté moviéndose en positivo. De momento, los que menos caen son CaixaBank, que se deja un 0,35%, BBVA, que pierde un 0,12%. Como les digo, un gran desajuste en la cotización, en las posiciones de oferta y demanda de Telefónica. Está intentando cruzarse la oferta y la demanda en 4,03 euros frente a los 4,29 en que cerraba en el día de ayer. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Esquirrel Media encabezando las caídas, pierde casi un 3. Niesa Valores se deja un 2,33. Técnicas Reunidas baja un 2,3%. Subidas lideradas por Libertas 7, sube un 4,7%. Bodegas Riojanas gana más de 3 puntos porcentuales. Realia Business sube un 2,95%. IBEX 35, que ya baja un 1,2% en 15.837. Y los títulos de Telefónica creo que han empezado a cotizar un 8,9%, un 9% prácticamente. Telefónica, se estaban intentando cruzar las posiciones a 4,03, al final perdemos los 4 euros en 3,87. Pues esa es la noticia de última hora. Telefónica ya cotizando, bajando en bolsa más de un 9%, un 9,3% ahora mismo tras presentar resultados y tras presentar su plan estratégico. Vamos a Europa a ver cómo se están cotizando también, Roberto, los resultados que han presentado otras compañías esta mañana. Así es, vemos que el Eurostock 50 cae un 1,31%, el DAX Setra baja un 1,50% y el CAC 40 desciende ahora mismo un 1,38%. Les contábamos que hay cuentas también más allá de Telefónica en Europa. Tenemos las cuentas de Philips, reportada ingresos en línea con las previsiones. El valor sube en Ámsterdam más de un 1%. Quien cae más de medio punto es BP, que su beneficio atribuible a los accionistas en el tercer trimestre del ejercicio fiscal ascendió a 1.200 millones de dólares en comparación con el beneficio neto de 206 millones. Dentro del CAC 40 francés, la mayor caída está en Enerrate, baja un 6,50% y solo un valor en positivo, Unibail Rodamco, que sube un 0,61%. Pues eso es lo que tenemos en el mercado, pero tenemos también datos que acabamos de conocer y que nos traen como cada mes Randstad Research, 10 años descifrando juntos el mercado laboral, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Dice ese dato de paro que el desempleo sube en 22.101 personas en octubre. Se sitúa en 2.443.766 personas la cifra de parados en España. Por sectores, vemos como el paro baja en octubre en la construcción en 2.100 personas y aumenta sobre todo en el sector servicios con casi 18.500 parados más. También sube la industria y sube en la agricultura. Por comunidades autónomas, el paro sube en todas, en las 17. Las mayores subidas las encontramos en Castilla y León, en Andalucía y en Cataluña. Esta es la valoración de este dato de paro que hacía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
En el mes de octubre el paro sube ligeramente en 20.101 personas. Sin embargo, es un incremento muy inferior a la media que solemos tener en este mes. Si miramos la cifra de reducción del último año, vemos cómo ha bajado en un 6,1% el paro. Exactamente 158.288 personas. Son miles de familias que sus vidas son hoy un poquito más fáciles. Desde hace 18 años no teníamos una cifra tan baja de desempleados en un mes de octubre. Donde antes había más precariedad, hoy hay un poco de esperanza. Eso es el dato de paro, esa subida de 22.101 personas en octubre. Vamos con la afiliación, que también aumentan, 141.926 afiliados. Es una cifra que deja el total de la ocupación en España por encima de los 21,8 millones de ocupados. Ojo, porque a esa cifra, esos 141.000 afiliados nuevos del mes de octubre, le suma todo la educación, que gana 172.000 nuevos empleos en el mes de octubre. Sube también la afiliación en construcción, en algo más de 17.000 personas, y casi en 17.000 también en actividades artísticas. Por el lado contrario, vemos cómo la ocupación baja en la hostelería, en casi 54.000 personas, baja también en actividades sanitarias, en más de 32.000, y en servicios auxiliares, con una caída de la afiliación en este sector de 16.600 ocupados. Un dato junto a toda la actualidad que pueden conocer nuestros oyentes en randstadresearch.es. Randstad Research, 10 años descifrando juntos el mercado laboral. A estas alturas del año, en muchas casas se repite la misma escena. Niñas y niños eligiendo sus regalos favoritos en el catálogo de juguetes de Hipercor y El Corte Inglés. Y es que nos vamos acercando a la Navidad y los peques no paran de pensar en los juguetes. Por suerte, para los que van a regalar en Hipercor y en El Corte Inglés, todos los juguetes tienen ahora un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. Pero ojo, solo hasta el 23 de noviembre. Además, Papá Noel y los Reyes Magos van a encontrar sin problema todos los juguetes, incluso los más buscados, esos que niños y niñas piden con más frecuencia y que, por suerte, los regaladores sí encuentran en Hipercor y en El Corte Inglés, como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise, el temible dinosaurio TR interactivo o el robot Titan Fury de Super Thanks. Y lo mejor de todo es que ahora estos juguetes y todos los demás juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y en El Corte Inglés. Y con los servicios como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y mucho más. Además, los juguetes se pueden comprar como les resulte más cómodo, en tienda, en la web o en la app. La economía en tus manos. 9 y 8 de la mañana, el foco puesto en el mercado en Telefónica, cayendo con fuerza, Ángeles, tras presentar plan estratégico, tras presentar resultados, y está llevando Telefónica al IBEX 35 por debajo ya de 15.800 puntos. Efectivamente, una caída para el índice en torno a 1,5 puntos porcentual. También estamos viendo descensos de esa magnitud en otros índices europeos como el DAX. Telefónica en 3,94, baja un 8,10%, ha perdido esa cota psicológica de los 4 puntos. Les recuerdo que va a reducir a la mitad su dividendo en 2026, retribuirá con 0,15 euros por acción en efectivo. Pagará en junio de 2027. El dividendo con cargo a los resultados de este 2025 se mantiene en 0,30 euros brutos por acción, pagadero en 2 veces. Es una de las principales novedades de su nuevo plan estratégico a 5 años, conocido como Transformación y Crecimiento. A partir de los próximos años, el objetivo de remuneración se va a basar en un rango del 40-60% del flujo de caja libre. Están perdiendo otras compañías como Inditex, que baja un 2,74%, solo suben Solaria y Naturgy. Pues esa es la realidad que está viviendo el mercado esta mañana, muy pendientes de Telefónica, pero pendientes también, como decimos, de los datos. Les contábamos hace unos minutos esa subida del paro en octubre, 22.101 parados más.
y la subida de la ocupación en el mismo mes, 141.926 afiliados. Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Qué tal, Valentín? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Esta es la pregunta que se hace mucha gente cuando vemos que en un mismo mes sube el paro, pero aumenta también la afiliación. ¿Qué explicación tiene? Bueno, esto tiene como explicación fundamental que está creciendo la población activa, esa población que responde sí a la pregunta de ¿tú quieres trabajar ahora? Entonces, pues si aumenta mucho la población activa, es compatible el hecho de que aumente el número de personas que está trabajando y al mismo tiempo aumente el número de personas que querría estar trabajando pero no lo está pudiendo hacer. Y de esa manera ver al mismo tiempo que aumenta el número de afiliados y el número de demandantes de empleo. ¿Qué lectura haces de este dato de octubre que hemos conocido hace unos minutos? ¿Podemos hablar, Valentín, de un mercado laboral dopado en octubre por la educación, que aporta 170.000 empleos, cuando en el conjunto de todos los sectores se han creado 140.000? Está por encima la cifra de la educación. Es esa trampa de los fijos discontinuos, ¿no? Esos profesores que se despiden en verano y se vuelven a contratar cuando comienza el curso. Sí, la educación tiene una dinámica estacional pues muy conocida, y es que destruye empleo en los meses de junio, julio, agosto y lo crea en los meses de septiembre, octubre y noviembre, siendo el mes más fuerte precisamente octubre. Y como consecuencia de ello, pues tenemos un aumento de 172.000 afiliados en el sector de educación en este mes. Y como bien decías, el aumento total de afiliados en el mes ha sido de 142.000, es decir, que el resto de sectores de la economía española ha perdido 30.000 afiliados durante el mes de octubre, y educación es el que mete ese impulso y nos deja en más 142.000. Es cierto que no es el único sector que crece, porque hay crecimientos en sectores como construcción o actividades artísticas y de entretenimiento, pero hay sectores donde se pierde mucho empleo, como hostelería, actividades sanitarias o algunas actividades de servicios auxiliares. En general, ¿qué podemos esperar de lo que nos queda de año para el mercado laboral? Valentín, empezamos ahora, conocíamos la EPA, la analizábamos la semana pasada, tenemos este dato de octubre y nos quedan el de noviembre y el de diciembre. Son meses tradicionalmente buenos para nuestro mercado laboral, porque es cuando empiezan las contrataciones de Black Friday, campaña de Navidad, rebajas y todo lo demás, ¿no? Sí, hay algunos sectores, el sector logístico, el sector de retail y en diciembre muy marcadamente el sector de hostelería, que tienen unos comportamientos buenos durante el mes. Luego hay algún sector que se resiente un poquito, por ejemplo, construcción pues no es su mejor trimestre, pero afrontamos un cierre de año donde pensamos que el ritmo de crecimiento del mercado laboral puede rondar el 2,3%. Veníamos de cifras anteriores, cifras más bajas. En la mitad del año estábamos en el entorno del 2,15, 2,20, pero llevamos unos meses, 3-4 meses, donde estamos midiendo una ligera, muy lenta, pero una ligera aceleración de ese crecimiento del empleo. Y ahora mismo pues nos encontramos en el entorno del 2,38% y pensamos que son unos niveles que se pueden llegar a mantener de aquí a final de año. Bueno, pues lo veremos y lo analizaremos como siempre. Valentín Bote, Randstad Research, gracias por acompañarnos y hablamos dentro de un mes, a ver si ya se van notando esas contrataciones y hablamos ya de previsiones, que seguro que estáis al sacarla ya en Randstad para lo que nos queda de año y por esa temporada de Navidad. Gracias, Valentín. Perfecto. Un saludo. Hasta la próxima. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía.
Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. La economía a tu alcance. Pasan de las 9 de la mañana, seguimos pendientes de un mercado que hoy está tiñéndose de rojo, que ahora está escuchando a la ministra de Economía británica hablando de cómo van a adoptar los cambios necesarios para asegurar el estado de bienestar en el Reino Unido, también esa productividad, y viendo esta mañana cómo el FTSE londinense retrocede un 0,8%, caídas generalizadas en una Europa que tiene caídas mucho más fuertes en el DAX del 1,5%, en el CAC 40 del 1,26% y un IBEX 35 que está en los 15.800 puntos, 1,44 la baja, y como decimos, desplome de Telefónica a esta hora, 10,60% es lo que cae hasta los 3,84. Pablo García, director de Bancos Alfavalio, de nuevo, muy buenas. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, es una jornada repleta de multitud de referencias, lo decíamos fuera de micro, resultados y resultados, pero hoy también tenemos lo que ha sido la publicación de ese dato de paro en España, con subida en 22.101 personas en octubre y una ocupación que aumenta. No sé si podríamos hacer primero una valoración de la interpretación de estos datos que llegan justo tras la temporada de verano. Bueno, no es un dato bueno porque al final se está generando más desempleo, ¿no? Esos 22.100, veníamos de un menos 4,8, que era un dato relativamente positivo. Crece el desempleo, pero eso lo estamos viendo prácticamente en todos los sitios, ¿no? Hay una cierta desaceleración, aunque con el shutdown en Estados Unidos no se están viendo los últimos datos, ya sabemos que la tendencia viene a un deterioro de las expectativas en el plano del mercado laboral. Así que no hay demasiadas novedades, pero hasta ahora la verdad es que la economía española está siendo mucho más sólida que sus comparables europeos. Viendo los grandes asuntos que están cotizando el mercado, vemos precisamente cómo algunas de las crónicas llegan inmersas en lo que son las advertencias de acciones sobrecalentadas. Goldman Sachs y Morgan Stanley, sus directivos, en las últimas horas han advertido de que podemos prepararnos para una corrección del mercado. Capital Group pone incluso esa cifra del 10% entre los próximos 12 y 24 meses, diciendo que salvo que sea por algún evento macroeconómico preocupante, una corrección forma parte de lo que es la naturaleza de los ciclos. ¿Cómo recibes y qué esperas de esas advertencias de corrección? Bueno, llevamos ya con esto
¿cuánto? 2, 3 años hablando de esta corrección, ¿no? A ver, hemos tenido recortes de tipos por parte de la FED y va a haber más. Tenemos menos tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Tenemos muy buenos resultados empresariales, sobre todo en Estados Unidos. No olvidemos que estamos subiendo las estimaciones, el consenso de expectativas de beneficios para el tercer trimestre a más 13,8%, con un 83,2% que ha publicado mejor de lo previsto. A ver, es normal que el mercado suba y siempre me voy al famoso PER, que es el ratio que da más información y más sencillo, que compara la cotización actual con las estimaciones a futuro de beneficios. Y de momento estas son muy buenas. Lo que ocurre es que hay un miedo de altura, es decir, estamos muy arriba, todo está saliendo muy bien y bueno, pues algunos piensan que en algún momento podemos tener un recorte. Pero cuando estos recortes se han producido, lo que hemos tenido es ese famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera, y ha entrado dinero. ¿Hasta cuándo? Yo creo, desde mi punto de vista, hasta que tengamos algún dato que tumbe todo esto. Y desde luego no va a ser solo la valoración, tendrá que ser pues algo tipo pues una nueva crisis comercial entre Estados Unidos y China, que haya unos datos de desempleo muy malos después del shutdown y fuerce al señor Jerome Powell a no seguir recortando los tipos, o que tengamos unas tensiones comerciales de nuevo, pues como nos pasó durante el mes de abril de este año, ¿no? Si eso no ocurre, yo creo que la tendencia sigue siendo positiva para los mercados. E insisto, las compañías están ganando dinero. Es verdad que en Europa las cosas no son tan claras, pero las estimaciones de beneficios, la verdad es que por lo menos no se han deteriorado y hemos tenido algunas compañías publicando bien. Dicho esto, un día como cayendo a doble dígito Telefónica suena raro, ¿no? Pero es que en Europa incluso hemos tenido buenas expectativas de beneficios. No son las de Estados Unidos, pero bueno, se crece un 0,4 cuando se esperaba un decrecimiento en estos momentos para el tercer trimestre. Antes de ir a ver a protagonistas con nombre propio, a empresas, a petroleras, al sector de lujo que ha presentado resultados, con permiso de Telefónica, quería hacer hincapié en lo que está siendo ese paraguas que de alguna manera mide el sentimiento de los inversores. Tenemos un dólar que sube máximos de 3 meses, el oro que se aleja de máximos, se enfrían las expectativas de recortes y hemos visto incluso al euro que ha llegado a perder en algún momento el 1,15 en las últimas horas. No sé si este paraguas, en medio de lo que es el cierre más largo, como decías, ¿no?, de la historia del gobierno de Estados Unidos, tiene que trasladar alguna preocupación en torno a la inflación, en torno a algún posicionamiento de cara al mercado y lo que puede ser esa macro. Bueno, es complicado, hay muchas preguntas en una, ¿verdad? Entre el eurodólar, entre las expectativas macro. La macro se está deteriorando y eso es una realidad. Y el eurodólar pues se está moviendo en función de lo que estamos viendo con la economía norteamericana, más que una apreciación del euro porque las cosas estén saliendo bien aquí, es más una depreciación del dólar, y veremos a ver qué ocurre con los tipos de interés, porque parece que esos recortes de tipos a lo mejor no son tan potentes como se hablaba, ¿no? Y nos quedamos en unos recortes que, bueno, con la actual inflación en Estados Unidos podríamos no tener esos 4 o 5 recortes que se comentaban y terminar una tasa terminal del 3,25%. Pero en su conjunto la macro es que a veces los humanos somos muy quisquillosos, pero empezamos el año 2025 con unas expectativas bastante gloomy, ¿no? Bastante moderadas, nadie esperaba estos performances actuales, ¿no? Yo creo que en su conjunto, y ahora que estamos casi terminando el ejercicio, yo sería muy positivo con el devenir de los mercados, que prácticamente tenemos a todos los activos de riesgo en máximo. El Bitcoin es verdad que ha recortado algo, el oro ha recortado algo, pero tenemos el Standard & Poor's y el Nasdaq todavía en zona de máximo. Yo daría el año por bueno, pero también en el plano macro, en un año que se esperaba, ¿recuerdas? Al principio de año que se hablaba de qué porcentaje vamos a tener de recesión en Estados Unidos y cómo la guerra comercial, sobre todo en la primavera de este ejercicio, iba a suponer una recesión global, y estamos muy lejos de ese escenario, ¿verdad? Así que, bueno, mirándolo un poquito en perspectiva, yo creo que había que ser más optimista y algo tiene que cambiar esos factores que he comentado de resultados empresariales, de crisis comercial o de cambios en las expectativas de tipo, como para que los mercados cayeran con mucha fuerza, ¿no? Tomas de beneficios parciales y bueno, relativamente cortas, es algo bastante previsible y no tiene por qué ser malo.
Viendo esos nombres propios que están escribiendo la crónica de la mañana, tenemos, entre otros asuntos, además viniendo de un fin de semana con mensaje de la OPEP Plus, con precios del petróleo en el punto de mira, tenemos Aramco, tenemos a BP, que han presentado resultados, que han batido expectativas y que están comportándose, ¿no?, con esos resultados pese a esos precios del petróleo. Mirando ese sector, esos resultados, ¿qué destacas? Bueno, los resultados han estado bien en niveles de producción, han estado bien incluso con ese precio del crudo que no estaba arriba. No olvidemos que la OPEP ha estado incrementando el bombeo hasta diciembre, que lo va a seguir haciendo, pero a partir del primer trimestre de 2026 parece que eso ya no va a pasar. Entonces podríamos tener menos tensiones a la baja en el precio del crudo. Es verdad que la desaceleración puede provocar de nuevo que los precios no repunten, pero por el contrario hemos tenido unos resultados, sobre todo en downstream, en refining y marketing muy buenos. Lo hemos visto en Eni, lo hemos visto en Gap, lo hemos visto incluso en BP, que los márgenes de refino han repuntado de una forma apreciable, con unos niveles de producción razonables, y fíjate, BP, que el cash flow operativo ha subido un 15%, muy por arriba de lo previsto, $7,79 billion, se traba en 7,22, es decir que ahora que las cifras son buenas, a nivel de BPA han pulverizado las expectativas, es decir que estamos viendo, y fíjate, y esto es una consecuencia mucho más allá no solo del sector petrolero, que muchos de los sectores en los cuales los resultados pues se preveían malos, no es que hayan sido espectaculares, pero han sido mejor de lo previsto. Es decir, que el mercado, como siempre digo, cotiza que los resultados sean mejores de lo previsto, no si son buenos o malos. Y en sectores como lujo, en sectores como petróleo, incluso metales y minas, etcétera, estamos viendo unas cifras que, bueno, parece que han puesto suelo, ¿no?, a esas expectativas negativas del mercado, y yo creo que por eso los cíclicos pesados, incluidos metales y minas y petróleo, están repuntando, sobre todo metales y minas, ¿no?, que está siendo uno de los sectores revulsivos y que en Viva Consa Favori hemos estado defendiendo. Entre los nombres propios, hoy tenemos a Hugo Boss, que ha decepcionado con sus cuentas, unas ventas que han caído un 4%, pese a ese aumento del 7% de los ingresos netos del tercer trimestre, y lo que está siendo pues prácticamente llegar ya a la recta final del sector del lujo, dibujando su evolución, un escenario en el que se ha mirado mucho, ¿no?, esa evolución con respecto a ese mercado chino también. ¿Qué destacas de esas cuentas de Hugo Boss y ese posicionamiento en el sector? ¿Dónde están tus favoritos? Bueno, el sector lujo es otro de los sectores que habían sido muy penalizados, sobre todo por la guerra comercial, por la debilidad del consumo, sobre todo de China, también incluso en Estados Unidos, y los aranceles, porque al final el Made in France hace que vender con un euro apreciado en Estados Unidos y encima con aranceles, pues apaga y vámonos, ¿no? No es el mejor de los escenarios posibles. A pesar de todo y de las revisiones a la baja de estimaciones, y que en muchas compañías estamos teniendo, digamos, deterioro o de crecimiento en ventas, pero a nivel de tipo de cambio constante, etcétera, empezamos a ver unas cifras un poquito mejores. Lo hemos visto, sobre todo el caso más paradigmático ha sido las cifras del LVMH. El Louis Vuitton publicó unas cifras buenas, y hemos visto incluso también en algunas otras, ¿no?, que han dado unas cifras incluso Kering, ¿no?, que no decepcionaba, o Moncler. Hugo Boss es un caso algo distinto, y es verdad que las ventas caen un 3,9%, y es verdad que el EBIT también queda un poquito por debajo de lo previsto, y que las ventas van a ser todavía tibias, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero la guía actualizada se mantiene en línea con las expectativas actuales del mercado, es decir, que no ha habido grandes cambios ni grandes caídas en otro profit warning, si queremos llamarlo así, otro pequeño ajuste. No es un fight and que dicen, no es un ajuste ligero de las expectativas en un valor que ha sido pues uno de los que solía publicar estos profit warning. Yo creo que no va a preocupar demasiado al mercado, y que el mercado va a mirar un poquito más allá, y que se ha puesto ese suelo en los resultados del sector previsiblemente. Hoy, por terminar, no nos queda apenas tiempo, pero tenemos grandes nombres escribiendo la crónica de la mañana, más allá de ese tiempo real con las caídas de Edenred, que es uno de los protagonistas. Tenemos también Nokia, con su intención de excluir sus acciones de la bolsa de Euronext París. ¿Con cuál te quedas de todos ellos? ¿Cuál es la referencia hoy para terminar? Wow, hay muchas, ¿no? Hemos tenido BMW, hemos tenido AIB, la entidad financiera irlandesa, Geberit, hemos tenido Edenred, como bien has comentado, no solo por los resultados, pero sobre todo por el plan, el Capital Market Day, que no ha gustado en absoluto, que hablan de desaceleración clara
del nivel de ventas y de los resultados operativos, ¿no? Aparte de Telefónica o Coloplast, ha habido muchos resultados, ¿no? También Fresenius Medical Care o Nordex, ¿no? La compañía alemana de energías renovables, que ha dado unas cifras y que han quedado un poquito por debajo de lo previsto. Bueno, y Philips, ¿no? Philips, sin embargo, ha dado unos resultados bastante razonables para el entorno actual, sobre todo en el caso operativo, que nos ha sorprendido, y las guías anuales, pues bueno, tampoco que sean, la verdad es que hablan de ventas comparables de un +1 a un +5, pues la verdad es que entre estar en +1 y +5 con un consenso en 2,19 hay bastante diferencia. No sé, el tono de los resultados en Europa no es tan potente que en Estados Unidos, sobre todo, depende de la IA y de un espectacular del sector tecnológico. Pues Pablo García, director de Ibeaconsa Favalio, ha sido un verdadero placer a sobrevivir con tantos Capital Markets Day, resultados y cotizaciones y mercado. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, un abrazo, Eva, gracias. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales se van a pelear. Ana, su primer diente. ¡Mis niños, su primer diente! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Isser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Ryanair es una empresa fundada por el empresario irlandés Tony Ryan en 1985. Es la aerolínea más grande de Irlanda y la que más vuelos hace por Europa, con más de 2.000 rutas. La compañía vivió su gran expansión en 1997, cuando en abril de este mismo año la Unión Europea eliminó las últimas restricciones en la liberalización del transporte aéreo, similar a la desregulación en Estados Unidos. Otra de las claves fue que en el año 2000, en pleno boom de las redes, Ryanair puso a la venta billetes en su página web, reduciendo enormemente sus costes. La compañía siempre ha estado rodeada de polémicas por su política de equipajes de mano y de reservas de asientos, pero el mayor deseo de su CEO, Michael O'Leary, nunca se ha hecho realidad. En 2012, en una entrevista para The Late Late Show, el CEO de Ryanair confesó la que hasta la fecha es su idea más revolucionaria: asientos de pie. Ante la incredulidad del entrevistador, el director ejecutivo aseguraba que era una forma muy segura de viajar y que gracias a esto podría poner billetes a €1. Las agencias de aviación siempre se han mostrado bastante escépticas con esta idea. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
24 minutos pasan de las 9 de la mañana y la actualidad del día se escribe con unos mercados que hoy están decayendo, no tienen fuerzas. Vemos caídas generalizadas en Europa, un IBEX 35 que está en los 15.820 puntos y donde vemos al FTSE londinense con 0,72% de caída a esta hora. Está hablando la canciller Rachel Reeves a esta hora y clave, lo que está señalando, reconociendo, es un discurso previo a lo que va a ser ese presupuesto, que el Reino Unido enfrenta más desafíos desde el presupuesto del año pasado. Dice precisamente en medio de los crecientes interrogantes sobre qué impuestos va a aumentar para mantener sus cuentas, y dice que Londres, que su gobierno está encarando desafíos aún mayores, pero que asegura que no va a desvelar ahora lo que se va a hacer, pero que van a actuar. De hecho, ha respondido sobre las especulaciones, ha dicho que hay mucha especulación sobre las decisiones que se van a tomar, que son importantes, que van a dar forma al futuro del país, del Reino Unido, durante los próximos años, y que quiere que la gente entienda las circunstancias a las que nos enfrentamos, los principios que guían sus decisiones y por qué cree que serán las decisiones correctas para el país. Dirá que su presupuesto, está diciendo, está guiado por valores de equidad y oportunidad. Vamos con el consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos bien y asistiendo a lo que está siendo un espectáculo. Caídas en toda Europa, un IBEX 35 por debajo, dejaba esos 16.000 con un protagonismo con Telefónica. Así que fotografía de índices, luego te pregunto también, Telefónica. Bueno, pues sí, lo dices, caídas generalizadas, ¿no? Lo que pasa que en el caso español, pues bueno, ese peso relativamente alto de Telefónica y su caída que ha llegado inclusive a superar el 11%, pues nos hace profundizar un poquito más. De todas formas, cogiendo el índice, parece que aguantamos los 15.800 puntos. Es importante que hagamos ese esfuerzo. Es una caída del 1,35, lo que cae ahora mismo la bolsa, 1,36% el IBEX 35, o sea que tampoco es nada alarmante, pero sí que estamos asustados porque hemos comenzado bien, bueno, teniendo un pleno al 35 rojo, ¿no? Todo absolutamente todos en rojo. Ahora van pasando poco a poco algunos valores al positivo. Grifols, Naturgy, Solaria, se apunta a última hora también Indra en verde. Y otros pues reducen mucho las pérdidas, ¿no? BBVA, por ejemplo, entre comillas, ya solo cae un 0,23%, ¿no? Sin embargo, el protagonismo, pues obviamente, pues se lo lleva todo Telefónica, con un volumen alto, con un desplome importantísimo, 3,80, aparentemente suelo. Nos hemos ido pues a precios de abril de este año. Y bueno, pues va a ser clave, por un lado, el hueco, si comienza a cerrarlo en próximas sesiones, de lo que queda de semana, o si profundiza más allá de ese 3,80, ¿no? Que nos daría como resultado pues una continuidad correctiva que yo no descarto, un 3,70, que son los mínimos concretamente del 9 de abril, e inclusive un 3,64. No nos olvidemos que una cosa es la reacción inmediata de lo que, bueno, pues lo que es un torpedo a la línea de flotación, ¿no? La reducción en un 50% del dividendo, ¿no? En una acción que aglutina cientos de miles de inversores que solo buscan el dividendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí más grave que dejen en el aire los 2 siguientes años al 26, ¿no? A que haya flujo de caja libre. Así que la incertidumbre es brutal. Y puede producirse ahí un cambio de comportamiento que puede hacer que los soportes se sigan rompiendo. Demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la vela de hoy, el cierre, muy cercano a máximos del día o a mínimos del día, nos va a dar la primera pista. Vamos con consultas, si te parece, vía YouTube. Nos escribe Mserag, dice: buenos días, ¿nos puede dar su opinión sobre entrar en Amazon y Nvidia? Además, dice: es buena opción diversificar con el Nikkei. ¿Y a qué se debe la caída de estos días de Roblox? Vendemos, compramos, o sea que 4 en 1. No sé, por partes. Amazon vaya. Bueno. Y Nvidia, si te parece, para empezar.
Vale, luego me los vas cantando, que uno ya tiene memoria de pez y se le olvida las cosas. Vale, mira, Amazon está en zona de máximos históricos, así que ha reflejado muy bien los resultados empresariales del tercer trimestre y bueno, pues es la duda, ¿no? Yo entiendo, obviamente, cuando estás pensando en comprar un valor y resulta que está en zona de máximos históricos, cuesta pensar mucho, ¿no?, el entrar o no. Es un acto de fe, es decir, es subirse al tren sabiendo que está en marcha. Esto ya por sí pues ya conlleva la entrada de la mitad del capital de lo que uno acostumbre, dejando el resto pendiente a lo que pueda ocurrir en sesiones siguientes. Y hoy por hoy, pues un 2.4360 sería el nivel de soporte donde asumir que te has equivocado, ¿no? Que el tren ha sido llegar y girarse a la baja, ¿no? Pero de momento sí, es una buena estrategia. Yo creo que todavía tienen potencial de subida. Ya veremos a qué velocidad, porque hay que ser conscientes de que lo que hemos visto antaño, sobre todo del mes de abril a julio, con subidas pues prácticamente vertical, de $160 ha ido a 233, eso ha pasado la historia. Pero claro, como ha roto máximos, pues bueno, señal de fortaleza. Insisto, $2.42 sería un nivel crítico en el que uno empieza a asumir que llega tarde la fiesta, ¿no? En cuanto a Nvidia, pues bueno, tenemos ahí la posibilidad de hacer más o menos lo mismo, ¿no? Hay una zona de congestión en zona alta y un pequeño hueco que quedaría cerrado más o menos de manera absoluta en los $200 con 70 centavos, y mientras que no lo pierda, pues también el mensaje es exactamente lo mismo, pero importante, gestión del riesgo. Estamos comprando en zona de máximos, esto lleva dos cosas, gestión del riesgo y disciplina. Gestión del riesgo, comprar poco, que sea el mercado el que nos dé la razón para seguir incrementando posiciones, y disciplina, porque si pierden los soportes hay que salir zumbando del valor, ¿vale? Y el otro que preguntaba era Roblox. Sí, decía, ¿a qué se debe la gran caída? ¿Venden, compran? Bueno, pues en principio es una perogrullada, pero si venden, o sea, si cae es porque venden, hay más vendedores que compradores, ¿no? Ni más ni menos, no hay ningún otro secreto. Aquí, en principio, no sé si han salido los resultados, entiendo que debe ser ese motivo, aunque lo desconozco, pero también desde el punto de vista técnico lo que ha ocurrido es que se ha roto la increíble pauta de mínimos crecientes, ¿no? El valor arrancaba en zona $49, se fue a la zona de 140, ha quedado lateralizado y bueno, aquí el problema es que ha perdido los 113,20. Entonces, bueno, es un soporte bastante importante, lo perdió ayer, al cierre, cayó un 6%, y bueno, pues es importante que ahora haya reconquista inmediata en la sesión de hoy, mejor que la de mañana, de ese 113,40. Si no ocurre, pues bueno, yo creo que va a seguir cayendo a los $100, $100 con 30 centavos, luego tenemos la media móvil de largo plazo, 95,40, si las cosas se van mal se planta ahí inmediatamente en la media móvil de largo plazo, la de color verde, ¿no? Y eso, pues bueno, son los $95. Así que paciencia. Vale, una cosa, nos preguntaba también si es bueno diversificar con el Nikkei. Vale, sí, cierto. Bueno, a la hora de diversificar con valores asiáticos, lo más lógico y coherente es hacerlo a través de un ETF. Entonces, no me gusta... A ver, estamos en máximos históricos, ¿eh? Tú te coges un Nikkei y lo tienes en máximos históricos y, por lo tanto, la premisa sería que sí. Lo que ocurre que a mí me gusta más la bolsa de India, la bolsa... de India la veo con más potencial de revalorización, y claro, cuando tiramos mano a ETF es muy sencillo hacerlo, ¿no? Pero no está mal tirado. Estamos hablando de un Nikkei, 914 puntos de caída, 1,74, pero está en zona de máximos históricos. Lo que pasa que yo creo que me da la sensación como que se está fijando en valores, sectores que están subiendo mucho, ¿no? En una especie de llegar tarde a la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede llegar tarde al Nikkei, pero no se va a llegar tarde a la bolsa india, ¿no? Entonces, por diversificar mercados asiáticos tienes ese sector, o sea, ese sector geográfico, quiero decir, y ¿por qué no mercados emergentes? Que también puestos, es que el abanico es brutal, ¿no? En los ETFs. Entonces, tú te coges un mercado emergente y le estás dando sin querer a todos los mercados. Vamos con una llamada. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Vamos a ver, quisiera que el analista me dijera momento de entrada en Harmon Gold Mining, cuyo ticker es HMY, y en Victoria's Secret, cuyo ticker es VSCO. Ambas cotizan en el NYSE. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Francisco. Para entrar, decía, en Harmon Gold Mining, vale. Victoria. Bueno, vamos a ver, a mí me sale Harmon Corporate Limited, no sé si estamos hablando de lo mismo, es un valor totalmente lateralizado, he puesto HMY. No, él estaba hablando de la minera, Harmonic Gold sí, claro, Mining, por eso lo digo. ¿no? Lo digo sí, porque... a ver si la encontramos. Que... JSE, aquí me sale JSEHAR. J de Jaén, S de Sevilla. No, es HAR. HAR, a ver si la pillamos. Es que no, HMY, es que lo había dicho él, lo tenía aquí apuntado. HMY. Y es el que yo he puesto, Harmon Corporate. Vale, ya la tengo. Sí, Made Australia. Nada, fallo mío. Vale. Bueno, vamos a ver, momento de entrada. Sí, clarísimo, ante la reconquista de los $17, ni más ni menos. Tiene que reconquistar la media móvil de medio plazo, que no salga de este pequeño rango de consolidación por la parte inferior, peligro si pierde los 15.58, 57, porque el riesgo es de seguir bajando hacia la zona de 14.59. Entonces esa sería la otra opción. Si no rompe por la parte de arriba, nos esperamos tranquilamente a que se haga con los 14.55. De momento yo me esperaría, no creo que haya ruptura por la parte de arriba. En cuanto a Victoria's Secret, la tenemos también pues con una clara estructura alcista. Es verdad que en gráfico semanal lo tenemos aquí en la esquina inferior derecha, pues bueno, presentará resistencias en torno a la cercanía a los $44, pero de momento todavía tiene camino, y esto es lo bonito, ¿no? Una clara pauta de mínimos crecientes, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que también es subirse al tren en marcha y vigilar que no se pierdan los soportes. Hoy por hoy 33.25, mientras que no pierda ese nivel, es un claro mantener o entrar. Uh-huh. Vamos con más consultas, esta vez vía WhatsApp. Nos preguntan, te preguntan, ¿qué le parece entrar a largo plazo en Atris Health? Atris. Vale, vamos a Atris, la tenemos, a ver, se la juega en 3.15. 3.15 es un soporte testeado en varias ocasiones, perderlo es salir corriendo. Hoy ha abierto con hueco alcista, lo ha cerrado inmediatamente, se ha ido otra vez hacia ese 3.15 como imantado a él, y a mí me da que lo acabará rompiendo, pero no soy el que lo tiene que decir, lo tiene que decir el mercado, ¿no? Entonces, bueno, un 3.10 es una excusa también perfecta para buscar apoyos si pierde el 3.15, son antiguos máximos, y a partir de ahí, pues bueno, buscar una reacción alcista. Lo que pasa que no nos olvidemos también de lo que tenemos justo abajo, ¿no? El gráfico de vela mensual. Aquí lo que hay es una promesa, de momento queda en eso, de un doble suelo brutal, bestial, sería digno de irse a cualquier libro de análisis técnico, pero está en formación, es decir, tiene que irse por encima de 4, consolidar 4.10, 4.08 y salir disparado con un incremento de volumen brutal, ¿no? Entonces yo creo que es adelantarse a los acontecimientos. A mí, que llevo unos años en esto, el mercado me ha enseñado que no vale la pena adelantarse. Llámame tonto, prefiero comprar a 4.10, sabiendo que está la figura de doble suelo y que está entrando volumen, que no soy el único que está entrando y que tiene un potencial de subida brutal, ¿no? Porque un doble suelo le manda ahora mismo pues a la zona de los casi 6 euros, ¿no? Así que paciencia. Yo creo que acabará esta zona del 3.15, la tentará más veces y acabará rompiéndola y tendremos oportunidad de comprar más abajo, pero insisto, yo compro la ruptura de la figura y eso es comprar por encima de 4.10. Vamos con las consultas por WhatsApp. Voy a hacer 2. David dice, buenos días, ¿dónde tiene el techo? IAG, saludos. Y JM, preocupado por el intradía, dice, señor Bolinches, ¿podría mirar Inditex, que hoy está bajando mucho, un 2,7%? Las dos con I, no tiene nada que ver. Inditex ahora algo menos, está cayendo en 1,96. Vale, pues vamos a ver, Inditex es uno de los pesos pesados del IBEX 35, está arrastrando, no como Telefónica, pero le está quitando muchos puntos al IBEX 35, ¿no? Entonces, bueno, si nos fijamos, el mínimo de hoy es 46,07, el mínimo del viernes, 10 de octubre,
es 46-10, está ahí, se la juega porque a partir de ahí, pues bueno, es verdad que tiene ahí un cruce de medias interesante en 45-60, que podría perderlo o testearlo en formato intradiario antes de buscar una reacción alcista. A mí no me gusta el sector, o sea, si el sector en el que está Telefónica está súper maduro, el de Inditex está madurando a marchas forzadas, ¿no? Entonces no son dos sectores que me gusten, a pesar del gran rebote que ha hecho Inditex, porque prácticamente de 41 se ha metido en 49, ¿no? Pero yo creo que tiene que corregir más. Igual vemos ahí ahora una especie de hombro derecho para hacer ahí un pequeñísimo hombre cabeza a hombro y nos manda a la zona de 46-56. Yo pondría la caña en zonas de 43-50 y no pagaría más por Inditex, la verdad. Y el otro valor que empezaba por ahí, pues no lo he cazado. IAG. Por favor. IAG, preguntaba sobre... IAG, ahí está. Vale. Sí. Bueno, pues este sector sí que me gusta y además lo festeja con nuevos máximos históricos, ¿no? Poco a poco se va acercando los 5.10, que, bueno, pues para los que tengan un poquito de memoria es zona inicio de caída de COVID, 5.15 aproximadamente, ajustado por dividendos y ahí va, ¿no? Entonces, bueno, con una clara pauta de mínimos crecientes y lo positivo es que después de una subida brutal como la que hemos vivido ha estado consolidado en la parte de alta y está rompiendo por la parte de arriba, que no por la parte inferior, ¿no? Así que buenas vibraciones las que tiene AG, me gusta mucho el valor y el sector. Uh-huh. Por cierto, que te felicitan a través de YouTube. Jaume dice que hay buenos gráficos, sobre todo para seguir en el móvil, para aquellos que ya saben, nos pueden seguir por la radio, por el móvil, esa aplicación. Así que eso ahí queda. Vamos con nota de voz. Pues nada, los ponemos más grandes para que se pueda ver mejor todavía. Venga, estupendo. Vamos con la nota de voz. Hola, buenos días. Quería que Eduardo Bolinches me analizara, por favor, Tubacex. La compré ayer a 3,46. Venga, gracias. Tubacex. ¿Cómo lo ves? Vale, asusta lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es poco tiempo, estamos hablando de mitad verano, pero estaba en cero, tubos reunidos, ya decía yo, digo, esto no. A ver, Tubacex. Ahora sí. Eso es. Vale. Van cogiditas de la mano, mismo sector, clara pauta de mínimos crecientes, esto pues va bajando tipo escalera, baja, consolida, parece que va a hacer suelo y que va a romper al alza. Por eso decía antes de no adelantarse en los acontecimientos, ¿no? Tú ves que deja de bajar y ya das por hecho que va a romper al alza y resulta que entras y rompe la baja y tiene otro desplazamiento similar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está en proceso de corrección de ese subidón que tuvo en la primavera pasada, de 2,86 se fue a la zona de 4,25, meterle, pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, meterle un retroceso de Fibonacci, a ver dónde nos manda esto, pues sería bastante interesante, lo tenemos aquí, y bueno, pues valorar un poquito, pues que bajar 61.8 es bajar a 3.40. Ya lo ha hecho y lo ha salvado, pero está ahí jugueteando con el 3.40. Sí que va muy en serio este nivel, ¿no? Perder esta zona en torno a la que se encuentra ahora mismo es darle continuidad correctiva y muy probablemente se vaya a 3.18. Entonces, bueno, no digo que se haya adelantado, pero la pauta sigue siendo máximos y mínimos decrecientes. No hay ninguna excusa más allá que ha cumplido el retroceso del número áureo para que deje de bajar, pero lo tiene que demostrar rompiendo la pauta de máximos decrecientes, cosa que no ha ocurrido, ¿no? A mí me gustaría comprar, sí, pero por encima de 3.52, cuando demuestre que menos que rompe esta zona de pivote de 3.50 y que marca máximos sobre los máximos de la sesión de ayer. Uh-huh. Una consulta vía WhatsApp. Buenos días, quisiera que me informase sobre A3 Media. Las tengo en pérdidas, si es mejor vender o no. Vale, pues vamos a echarle un vistazo a A3 Media. Pues tema de movimientos fiscales empieza a tener su protagonismo de cara, pues bueno, porque entre pitos y flautas nos quedan ya pues unas 50 sesiones bursátiles para terminar este año.
Y bueno, pues en principio hay que hacer números. Si el saldo es positivo si es positivo nos toca pagar Hacienda a la base especial, ¿no? Y bueno, pues los primeros 6.000 euros al 19%, hasta 50.000 al 21%, de 50.000 a 200.000, 23%, hasta 300.000, 25%, bla, 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 ¿vale? Entonces, bueno, hay que hacer números y una de las grandes herramientas es aflorar pérdidas. Y bueno, pues dicho esto, este valor de momento yo aguantaría 5.11, que me pierda los 5.11 para vender, pero es que luego tenemos el soporte muy cerca de la media móvil de medio plazo, de largo plazo, 5.05, pero es que luego tenemos los mínimos absolutos de este verano en 4.89, es decir, tenemos relativamente 3 soportazos bastante importantes muy cerca. Así que me faltan excusas para vender. Pero también es verdad, y ahora viene lo bueno, y es que podría estar formando un doble techo brutal, que le mandaría la acción a 4.20, 4.23, donde están la zona de máximos anteriores, de ese rango enorme de lateralidad. Ante ese riesgo, yo sí que aplicaba el botón vender si necesito sacar pérdidas para no pagar a Hacienda. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Quisiera preguntarle al analista por las acciones de Ferrovial. Las tengo compradas a 35 euros y veo que ahora está recortando un poco. No sé si es que va a ser puntual este recorte para seguir después alcista o cree que ya es momento de recoger beneficios. Y por favor que me diga dónde podría colocar el stop. Gracias. Pues... ¿qué le respondes? Vale. He tenido 35 euros, ¿verdad? Sí, yo también la tengo apuntada a 35. Vale, bueno, pues o compró el 7 de abril, mínimos 35,78, compró mucho antes, ¿no? Lo importante de Ferrovial, si miramos el gráfico semanal, lo tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, no ha pasado absolutamente nada. Compradas a 37, ¿no? Si de 56 baja a 52 y nos ponemos nerviosos, pues obviamente pues vendemos la mitad, tenemos menos peso, sacamos, porque al final el que vende la mitad, es una frase que me encanta, nunca se equivoca, ¿no? Para bien o para mal sigue estando dentro, ¿no? Entonces es una buena opción de estar más tranquila. Lo que ocurre es que el stop, y es lo que me preguntaba, 52,44, sí. Es decir, un par de céntimos por debajo de los mínimos del pasado 29 de octubre, hizo un 52,54, pues nada, 2 céntimos por debajo, que se aplica un stop de ganancias, que venda solo la mitad, porque lo que ocurrirá será una bajada a 50, le robarán la cartera si la venden todas y seguirá subiendo, ¿no? Yo creo que el valor sigue técnicamente alcista y lo seguirá haciendo por bastante tiempo. Tenemos una coyuntura interesante por delante para el sector construcción. No nos queda nada de tiempo, así que voy a terminar haciéndote una pregunta yo. El Bitcoin, que ha caído a mínimo de 2 semanas y media, ¿cómo analizas al toque?